hablaste con amor, mi ser se estremecía al sonido de tu voz. Tú le diste vida a mi corazón. Y así fue como me enamoré de ti. Tú miraste muy dentro de mí, algo especial para ti, para ti, para ti. Tus palabras fueron como miel derramadas dentro de mi ser, dulce que llenaba mi interior. Tú le diste vida a mi corazón. Y así fue como me enamoré de ti. Tú miraste muy dentro de mí, algo especial. Y así fue como me enamoré de ti. Tú miraste muy dentro de mí, algo especial para ti, para ti, para ti. Y así fue como me enamoré de ti. Tú miraste muy dentro de mí, algo especial. Y así fue como me enamoré de ti. Tú miraste muy dentro de mí, algo especial para ti, para ti. En una noche fría me llegó tu amor, y aunque no entendía, tú hablaste con amor. Mi ser se estremecía al sonido de tu voz. Tú le diste vida a mi corazón. Y así fue como me enamoré de ti. Tú miraste dentro de mí. Buenos días, hermanos, bienvenidos un domingo más para compartir la palabra de Dios. Hoy es el último capítulo, el último estudio bíblico del tema, lo que las Escrituras dicen acerca de sí mismas.
es el número 18. Entonces, pues gracias por estar presentes o por llegar a verlo en algún momento, en el tiempo, en un futuro. Somos bendecidos al momento de estudiar la palabra de Dios. Vamos a dar inicio al presente estudio y lo vamos a hacer primeramente con una oración a Dios, ¿verdad? Ok. Señor, te damos gracias por permitirnos compartir, estudiar tu palabra. Deseamos hacerlo de todo corazón y de todo amor para honrar tu nombre, para aprender de ti. Te pedimos, Señor, que perdones todos nuestros pecados, que nos des sabiduría para entender tu palabra y poder ponerla por obra. Nosotros anhelamos, amamos meditar, escudriñar, estudiar, reflexionar tu palabra. Y por eso estamos aquí presentes en el entendido y entendiendo tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú quien dirija todo este estudio bíblico y que sea de gran bendición a nuestras vidas y podamos aprender de ti cada día más. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, ahora sí vamos a continuar con el último estudio bíblico, ¿no? Y como en toda clase, pues acuérdense que ahí se quedó en pantalla la tarea, ¿va? Bueno, esa era la pantalla inicial. Tarea 1 y 2, pues ya saben cuál fue. Juan 5:39, Romanos 10:17. A esta altura, creo que son como 3 meses después, ya todos estos versículos no los sabemos de memoria, o al menos los hemos leído, ¿verdad? La tarea 3 fue Hebreos 4:12, la tarea 4 y 5, Juan 20:31, segunda de Timoteo 3:16, la tarea 6 y 7 fue Deuteronomio 4:9, Juan 15:3, la tarea 8 y 9 fue Josué 1:8 y Gálatas 2:20. Bien, al final del estudio bíblico habrá una sorpresa. Se las voy a adelantar. La sorpresa es otra tarea, ¿verdad? Nos vamos a despedir con una tarea. Bien, ahora sí, vamos a continuar con el estudio bíblico, ¿verdad? La clase pasada, fíjense bien, ¿con qué terminamos? La clase pasada terminamos con lo siguiente. ¿Qué fue lo que dijimos? Fíjense bien. De hecho, vamos a continuar exactamente con lo mismo. Nos quedamos con el título: las personas que rechacen la Biblia corren peligro. Su palabra será la regla para el juicio final. ¿Sí? En eso nos quedamos. Bien. Pero ¿en qué terminamos? Ese fue el título, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que aprendimos? Yo sé que todos recordamos lo que aprendimos, pero a manera de recordarnos para iniciar en lo que empezamos, ¿qué aprendimos? Vimos que seremos condenados por la propia palabra de Dios. Sí, eso lo vimos la semana pasada. Vimos que no debemos desechar la palabra de Dios. ¿Sí? Vimos que aceptar a Cristo es obedecerlo. ¿Sí? Tú no puedes decir yo acepté a Cristo en mi corazón si no lo estás obedeciendo. A lo mejor lo aceptaste extrañamente o fue una emoción, pero si no lo estás obedeciendo, entonces no puedes decir que aceptaste a Cristo en tu corazón. Es una falsa aceptación de Cristo en tu corazón, ¿verdad? Bien. ¿Qué otra cosa aprendimos? Que no aceptarlo, para que quede claro el punto anterior, que no aceptarlo es que sigas tu vida igual como la vienes haciendo, ¿sí? ¿Cómo es? Pues practicando el pecado, ¿sí? Eso es una manera de darte cuenta que no has aceptado a Cristo realmente. Y esto que te acabo de decir es independientemente de lo que tú pienses o de lo que te digan los demás. Es independiente. Tú tienes que fijarte qué dice la Biblia, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia de ti? No qué piensas tú de ti o qué piensan las personas de ti. Eso es lo importante. Porque pudieras decir tú, ¿sí? Yo soy una buena persona,
no hago cosas malas, ¿sí? Yo ayudo a mi prójimo. Es más, soy más bueno o mucho más bueno que muchos cristianos que yo conozco, ¿no? Que se congregan en la iglesia que yo voy. Pudieras pensar, o a lo mejor no voy a una iglesia, pero yo soy mejor que esos hermanos, ¿verdad? Tú puedes pensar de esa manera. Bueno, déjame decirte que todas esas opiniones de ti mismo, es decir, lo que tú piensas de ti mismo, o que tal vez alguna persona te pudiera decir, resultan ser y son según tu perspectiva, ¿sí? O según la perspectiva del hombre si alguien te lo dijo. Pero, fíjate bien, ojo, lo que verdaderamente importa es la perspectiva que Dios tiene sobre ti. Eso es lo que verdaderamente importa. Lo que importa es cómo te ve Dios a ti. Cómo ve lo que tú estás haciendo. ¿Me explico? Es decir, ¿qué opina Dios de ti? Eso es lo que verdaderamente importa. Lo que verdaderamente importa, ¿con qué ojos te mira Dios a ti? Aquí en la tierra, ¿cómo te ve? ¿Qué opinión tiene Dios de ti? Eso es lo que importa realmente. Entonces, todo esto no sabrás y no te darás cuenta hasta en tanto no leas y no escudriñes la palabra de Dios. Necesitas leer y necesitas creer lo que está escrito en la Biblia. Entonces, no te vas a dar cuenta de todo lo anterior hasta en tanto no leas, no escudriñes, no medites, no reflexiones la palabra de Dios. Ahí radica la importancia de estudiar las Escrituras. Y vuelvo a hacer hincapié. Lee, consíguete una Biblia, léela, ábrela, cómprala, para que aprendas de la palabra de Dios, ¿sí? Es el camino a la salvación. Ahí te explica, es el instructivo que Dios nos dejó. Es la única manera que Dios, ¿sí? Si tú estás interesado en Dios, en conocerlo, te repito, es la única manera que Dios dejó para que tú lo puedas conocer a través de la Biblia, a través de las Escrituras. Por eso siempre hago hincapié, lee la Biblia. Por eso de ahí radica, perdón, de ahí salió, ¿sí? La idea, ¿sí? Lo que Dios puso en mi corazón para decirles a ustedes la importancia que es leer la palabra de Dios, ¿verdad? Ok, quiero que entiendan algo bien importante y discúlpenme por ser tan repetitivo, pero me es necesario decirlo. No importa tu opinión, ¿sí? La opinión que importa es la de Dios y no la tuya. La opinión de Dios la vas a encontrar en las Escrituras, ¿sí? Ni siquiera la vas a encontrar en mí, la vas a encontrar en las Escrituras. Ojo, no seas soberbio, sé humilde, no seas necio, humíllate. Ok, entonces ya esto fue una introducción a lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Ahora, vamos a continuar con la misma línea, ¿no? Para cerrar ese tema. Acuérdense que el tema es: las personas que rechacen la Biblia corren peligro. Su palabra, o sea, la Biblia, será la regla para el juicio final. Y esto lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 20, del versículo 11 al 15. Dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Ojo, los libros. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ese es el que nos interesa estar inscritos. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros,
según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ojo, según sus obras. Otra vez, por segunda vez escuchamos lo mismo. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bien, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Primero que nada, para explicar lo anterior, lo que acabamos de leer, vamos a partir de un principio bíblico. ¿Cuál principio bíblico? Recuerde que somos salvos por gracia mediante la fe. Quiero dejar claro eso, ¿sí? Somos salvos por gracia mediante la fe. No somos salvos por obras, ¿ok? Lo digo quiero que quede bien claro esto, ¿no? Entonces, si somos salvos por gracia mediante la fe, significa que somos salvos porque por fe creemos en Jesús, ¿sí? Y en consecuencia nos arrepentimos de nuestros pecados. Entonces, esto ya lo dije en un estudio bíblico, pero no me voy a cansar de decirlo para que quede claro. La fe es el instrumento que Dios utiliza para que creamos en la gracia, ¿sí? Entonces, donde la gracia y la fe es un don que Dios nos da, ¿sí? Espero haya quedado claro. Entonces, las obras vienen a ser un reflejo de nuestra fe, ¿sí? Las obras vienen a ser un reflejo de nuestra salvación, ¿sí? Obramos porque somos salvos, no obramos para ser salvos, ¿ok? Entonces, voy a repetir, las obras vienen a ser un reflejo de nuestra fe, de nuestra salvación, y esas obras van a ser juzgadas, ¿sí? Ahora, para mayor claridad a lo que acabo de decir, ¿sí?, vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a continuar con lo mismo, pero pensaba decírselos esto, pero mejor se los voy a poner en pantalla para que quede bien claro, ¿sí? Fíjense el título. Ojo, no hay que perdernos el título, ¿no? A mí me gusta mantenerme siempre en la línea de lo que estoy hablando, ¿no? No me gusta perderme mucho, ¿ah? Porque si me pierdo yo, pues se pierden ustedes. Nos perdemos todo, ¿no? El título: las personas que rechacen la Biblia corren peligro. Su palabra será la regla para el juicio final. Y lo estamos viendo, ¿verdad? Fíjate bien lo que tienes en pantalla. Te lo voy a leer. En aquel día de juicio final, tus obras serán las claras evidencias y pruebas contundentes que Dios tendrá y utilizará para acreditar o probar que no le creíste, que no te arrepentiste, que no le obedeciste, que no le amaste y que no le temiste. Significa, ¿sí?, esas obras que tú hiciste, que seguiste haciendo tu voluntad y no la de Él. Eso es el significado de tus obras. ¿Me explico? Porque si lo hubieses creído, no harías las obras que haces. Es decir, no practicarías el pecado. Eso es bien claro y por eso quise ponerlo en pantalla. Ahora bien, fíjate, Dios no ocupa esas pruebas para acreditar tu pecado. Dios no lo ocupa, ¿sí? Ni ocupa probarle nada a nadie, nada, no ocupa nada de eso. Recuerda que Él todo lo sabe, todo. Él conoce el pasado, el presente y el futuro, ¿verdad? Las pruebas, ¿sí?, de tus obras son para ti mismo, para que tú mismo te das cuenta. Y de hecho, ¿sí?, en la tierra, ¿sí?, en la tierra, de alguna manera Dios te habla, ¿sí?, a través de las personas, a través de su palabra, y te dice que tú estás obrando mal, ¿sí?, y que estás obrando mal porque no le crees,
¿sí? Y en aquel día nada más va a ser un recuerdo de lo que ahorita en este momento tú haces o nosotros hacemos, ¿verdad? Entonces, recuerda, te repito, Él todo lo sabe. Las pruebas son para ti mismo, ¿sí? En contra de ti mismo, para que tú solo te des cuenta de tu grave error en ese momento, de tu falta de respeto, de tu falta de temor y amor a Dios. Para eso es nada más, ¿sí? Ahora, vamos a pasar al siguiente punto, fíjate bien. Ok. Es el siguiente. Bien. Ok. El mismo título para cerrar esta parte, ¿verdad? Continuando con lo que dije. Y para ser más claro, más contundente, ¿verdad? Y no solo eso, sino que saldrá a la luz, o sea, no solo tus obras que evidenciaban, ¿no? Cómo estaba tu corazón. A eso me refiero y no solo eso, sino que saldrá a la luz lo que el hombre muchas veces no puede ver, lo que en apariencia nosotros, alguien nos puede engañar de decirnos que es una buena persona, que es un cristiano entregado, y como humanos nos puede engañar, pero a Dios no lo puede engañar. Entonces, en aquel día, ¿sí? Acuérdense que dice, apartaos, nunca os conocí, hacedores de maldad, ¿sí? En apariencia pueden engañarnos a nosotros y nosotros confundirnos y pensar que son unos verdaderos cristianos, pero la realidad solamente Dios lo conoce, ¿verdad? Entonces, por eso mencionó lo siguiente: en aquel día saldrá a la luz lo que los hombres muchas veces no podemos ver o no pueden ver de nosotros, ¿sí? Va a salir el verdadero sentir de tu corazón cuando realizabas tus buenas obras. Si lo hacías para agradar a Dios, en obediencia a su palabra, porque tú lees la Biblia constantemente, ¿sí? Y sabes lo que Él te pide, lo que a Él le agrada, o lo que hacías para sentirte, ¿sí? O que eso que lo hacías para sentirte bien tú mismo. O era para sentirte tú bien, o era para agradar a Dios. Ahí va a salir la verdad, ¿ok? O era para agradar a los demás que te rodeaban, para aparentar un cristianismo, o simular ser bueno ante personas porque eras un cristiano, ¿sí? O tratando de engañar en vano a Dios con tus obras. Eso es sumamente patético, sumamente triste que todavía no conozcas a Dios, como para que trates de engañarlo o trates de ganarte la salvación por obras, ¿sí? Que tú consideres que, mira, voy a hacer esto. Es que si tú haces eso significa que tú no conoces a Dios. Definitivamente no lo conoces, no sabes quién es, no conoces los atributos de Dios. Te sugiero que conozcas los atributos de Dios. De hecho, voy a preparar una clase que hable de los atributos de Dios para que conozcan quién es Dios, ¿sí? Bien, continuando con lo que decía, ¿no? O tratando de hacer, leyendo, ¿verdad? O tratando de hacer obras inútiles para ganar la salvación. Eso ahí lo tienen en su pantalla, ¿no? Fíjense bien. Ante la gracia de Dios hay que ser agradecidos. Bien, ahora vamos a continuar con el siguiente punto. Fíjense bien lo que dice ahí Sproul. Las únicas obras de justicia que sirven para justificar a un pecador son las obras de Cristo. Las únicas obras de justicia que sirven para justificarte a ti y a mí son las obras de Cristo. Es lo que Cristo hizo en la cruz, ¿sí? Esa es la única obra que salva, ¿sí? Y es a Él toda la gloria y toda la honra, ¿verdad? Continuando con el mismo punto. Y ya para que quede más claro, ¿no? Más claro, ¿no? Recuerden, las personas que rechacen la Biblia corren peligro, su palabra será la regla para el juicio final, ¿ya?
Ok, para que quede más claro y no haya confusión y recordando lo ya visto en otras clases, ¿no? Tenemos Efesios 2 del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Verdad? Ahí está claro, ¿eh? Y luego 9. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? Ahí es completamente claro. Ahora, ¿qué significa todo esto? Para que no quede confusión con las obras. Las buenas obras no nos salvan, ¿sí? Las buenas, entonces, ¿qué son las obras? ¿Sí? Las obras es una demostración de agradecimiento por lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿sí? Ok, las buenas obras o las obras son una clara evidencia de la relación personal e íntima que tú mantienes con Dios, ¿sí? Las buenas obras es el reflejo de nuestra salvación. Las buenas obras es el fruto del Espíritu. ¿Sí? Esas son las buenas obras. Continuando con la misma línea, fíjense lo que dice un comentario bíblico. Las obras buenas no nos perfeccionan, sino que en la medida que Dios nos perfecciona, hacemos buenas obras para Él. Bien claro. Y Charles Spurgeon dice, sería más fácil intentar navegar el Atlántico en un barco de papel que intentar ir al cielo por nuestras buenas obras. Fíjense lo que nos dice Charles Spurgeon. Ahora, les recuerdo, leímos en Apocalipsis 20, ¿sí? Del 11 al 15, que los libros, ¿sí? Fueron abiertos, ¿verdad? En el 15, textualmente decía así, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bien, ¿qué significa eso, no? En esos libros, déjame decirte, estarán los nombres de quienes han depositado su confianza en Cristo. ¿Para qué? Para ser salvos. Ahora, desde este momento te aseguro que no habrá ningún orgulloso en ese libro, ¿verdad? Ahora, necesitamos identificarnos en Cristo por fe, ¿sí? Confesando que Él es nuestro Señor, y si no es así, entonces no hay esperanza para ti y para todos aquellos que piensen de esa manera. Aquellos que no depositen su fe y su esperanza en Cristo, no hay otra manera de ser salvo, ¿verdad? Entonces, en aquel día, desgraciadamente, no habrá otra oportunidad. Recuerda que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Y si no hiciese justicia en aquel día, en ese momento dejaría de ser un Dios de justicia, ¿sí? Dejaría de ser Dios. Por eso, necesariamente, ¿sí? Para equilibrar, ¿sí? Para mantener sus atributos activos, vigentes, reales, verdaderos, ¿sí? Necesariamente necesita existir la justicia. Entonces, fíjense, el equilibrio entre el amor, ¿sí? ¿Cómo es posible que un Dios de amor, ¿sí? También sea un Dios de justicia? ¿Cómo es posible? Pues todo eso es posible mediante la obra que hizo Jesucristo en la cruz. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, como decía un pastor, hay que meter a Dios en la ecuación, a Jesús en la ecuación, para entender cómo puede estar presente al mismo tiempo el amor y la justicia. ¿Sí? Entonces, para aquellos que no han entregado su vida a Cristo, no pierdan más el tiempo en las banalidades de la vida, ¿sí? En satisfacer tu carne. No pierdas el tiempo en eso. Este es el momento preciso que Dios preparó para ti, para que entregues tu vida, para que sometas tu voluntad a su voluntad, porque recuerda que su voluntad es perfecta. Entrégale tu vida a Cristo en este momento, ¿sí? No ocupas hacer que esté presente una persona en tu vida a un lado de ti, o que oren por ti para que tú puedas ser salvo. La Biblia dice, cree y serás salvo, ¿sí?
cree, arrepiéntete de tus pecados y serás salvo. Bien, continuando, ahora sí, ya cerramos con ese tema y avanzamos al siguiente. Debemos escuchar la voz de los santos de Dios. Ok, dice en Lucas 10, 16, dice así: el que a vosotros oye, a mí me oye, dice. Y al que vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Fíjate. Y el Mateo 10, 14, 15. Y si alguno no os recibe, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, digamos, lo vamos por decir, a traer a la actualidad, ¿no? O que salir de aquella casa o ciudad, o salir de aquella transmisión en vivo, no, algo así, ¿no? Y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en aquel día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Fíjense, sacudirse los polvos significaba que la gente estaba eligiendo mal, que la oportunidad para escoger a Cristo no se volvería a presentar. Yo te pregunto, y siempre he dicho esta frase: ¿sabes tú cuántos granos, ¿sí?, de vida le quedan a tu reloj de arena interno? ¿Tú sabes cuántos granos traes ahí todavía, no? Sí saben los relojes de arena, ¿verdad? Todos tenemos un reloj de arena interno, hablando metafóricamente. Y cada día, cada segundo que va pasando, cada año, cada mes, ¿sí?, se van cayendo los granos y van quedando. Se va llenando el de abajo y se va quedando vacío el de la vida. Entonces no sabemos cuánto nos queda. Ahí radica la importancia de tomar una decisión. ¿Me explico? Entonces, toma una decisión en este momento. No te arriesgues, ¿sí? No arriesgues la vida de tus seres queridos, de tus amigos, de tu prójimo. Recuerda que la mies es mucha y pocos los obreros. Pero ¿por qué menciono que tiene que ver las personas que te rodean contigo? Que una vez que entregues tu vida a Cristo, tú vas a ser un testimonio de Cristo. Vas a ser un testigo de Él, que es posible la salvación, que es posible el cambio, que es posible ser una nueva criatura. Es posible de que tú esparzas el Evangelio, ¿verdad? Si no aceptas en este momento a Cristo como tu Salvador, lo vas a lamentar por toda una eternidad. En este momento, Cristo te está llamando. ¿Okay? Dile: sí, te acepto como mi Salvador, me arrepiento de mis pecados y te acepto, ¿sí? Pero dilo que sea de corazón, porque tú ya estudiaste la Biblia, ya comprendiste, ya entendiste de qué se trata, ¿sí? La Biblia dice: cree y serás salvo, ¿sí? Si Dios lo dice, es una realidad. Entonces, a partir de ahí, ¿sí?, entonces, tú vas a someter tu voluntad a la voluntad de Él. Tú vas a dejar de pecar. Si no sucede eso, tu entrega a Cristo no es genuina, ¿verdad? Ahora, siguiente punto. ¿Cuál es tu respuesta a Dios? ¿Cuál es tu respuesta a la Biblia? ¿Cuál es tu respuesta a la pregunta? Te voy a ayudar a reformular el título. ¿Cuál debe ser mi respuesta a la palabra de Dios? Tu respuesta debe de ser la siguiente. Debido a que la Biblia es tan importante, ya que proporciona beneficios eternos, entonces esta debe de ser tu respuesta. Creo en ella, la honro, la amo, la obedezco, peleo por ella, la predico, la estudio, la escudriño, medito en ella. Esa va a ser y tiene que ser tu respuesta. Ahora la digo una por una. Bien, entonces, cuando digo créela, la respuesta, ¿cuál es tu respuesta a la Biblia? Créela, lo podemos encontrar en Juan 6, del 68 al 69. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿verdad? Siguiente, hónrela. Job 23:12.
Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Imagínate, debemos honrarla. Ámela y medítela. Salmo 119:97. Oh, cuánto amo tu ley. Fíjate, todo el día en ella mi meditación. ¿Sí? ¿Ok? Obedézcala. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Cuando tú lo obedeces es que Dios ha perfeccionado el amor en ti. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Sí? Fíjense. Tarea 10, ¿no? O lo podemos poner, no, pero ya la tengo, ¿verdad? Pelee por ella. Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenía que escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Debemos pelear por ella, ¿verdad? No debemos dejar que pisoteen la palabra de Dios. Cuando alguien hable herejía, hay que taparle la boca con la palabra de Dios. ¿Sí? Lo dice. También hablamos de predíquela. Que prediques, eso lo encontramos en 2 de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y toda doctrina. ¿Sí? Prediques la palabra. Bien, segunda, estúdiela. Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Sí? Aquí habla de estudiarla. ¿Sí? Vamos a inquirir, vamos a cumplirla y vamos a enseñarla. ¿Por qué? Porque la estudiamos. Escudriñala. Ese es ya no lo sabemos de memoria, no, Juan 5:39. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Bien, hermanos, ahora sí, iniciamos con la conclusión de los 18 estudios bíblicos. Bien, conclusión. Y la conclusión la va a hacer con Josué 1:8, que dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Verdad? Este ya lo analizamos en otros estudios, ¿no? Entonces, no es suficiente con estudiar la Biblia de manera sencilla o superficial. Debemos meditar en ella. ¿Pero qué significa meditar en la palabra de Dios? Bien, te voy a decir qué significa meditar en la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios significa, está en sus pantallas, ¿verdad? Sí. Meditar en la palabra de Dios, ¿sí? O en la Biblia, significa que al momento de leerla no tengo distractores. Es como, por ejemplo, si tú estás viendo el presente estudio bíblico, la predicación de un pastor, tú estás atento, estás, por ejemplo, con un libro, un cuaderno, y estás apuntando lo que te pareció interesante para después estudiarlo, para después meditarlo, para ver qué tal si el pastor o el hermano dijo una mentira. ¿Cómo voy a saber? No debo de confiar y creer en el hombre, sino confiar y creer en la palabra de Dios. No debemos de tener ningún distractor, de estar escuchando, por ejemplo, música, o estar viendo la tele, o estar con el teléfono por un lado haciendo otra cosa, ¿sí? No puedes decir que tú meditas en la palabra de Dios si tienes distractores, ¿verdad? Ahora, ok. Punto número 2. Meditar en la Biblia significa que después de leerla recuerdas lo leído. Si tú leíste y después no te acuerdas, entonces quiere decir que tú no meditaste en la palabra.
Entonces te recomiendo que vuelvas a leerla y no avances hasta en tanto no quede claro lo que tú ya leíste y aprendiste. ¿Para qué? Para ponerlo en práctica. Así de fácil. Punto número 3. Meditar en la Biblia significa que piensas en lo que leíste. 4. Meditar en la Biblia significa que reflexionas sobre lo que leíste. 5. Meditar en la palabra de Dios significa que me pregunto una vez que ya leí y que estoy meditando, ¿qué quiere Dios? O qué me quiere decir Dios a mí con esto que acabo de leer. Busco respuestas a esa pregunta. Y esa respuesta está en la propia palabra de Dios. Eso es meditar. ¿Sí? Eso es meditar la palabra de Dios. Medito la palabra de Dios con la finalidad de aplicarla en mi vida. Si tú vas a meditar y no la vas a aplicar, estás muy mal. Ojo, en un sentido muy real, cuando leemos, estudiamos, escudriñamos, entendemos, aprendemos, reflexionamos y meditamos en la palabra de Dios, fíjate bien, cuando hacemos todo esto, le estamos dando un baño saludable a nuestro cerebro. Le estamos dando un baño saludable. Estamos lavando. Dios está lavando tu corazón cuando tú estás haciendo todo esto, ¿sí? Y lo estás lavando en una solución purificadora. Y esa solución se llama Biblia. Es la palabra de Dios. ¿Verdad? Bien. Ahora, fíjate bien, la Biblia contiene la mente de Dios, ¿sí? Ok, ahora bien, si la Biblia contiene la mente de Dios, pues ¿qué contiene la Biblia? Okay. La Biblia contiene, ¿sí?, la mente de Dios, contiene también el estado del hombre, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo piensa? ¿Qué piensa Dios del hombre? Contiene el camino de la salvación, la perdición de los pecadores y el gozo de los creyentes. Ahora, ¿qué contiene la Biblia? Sí, vamos a leer el contenido. El contenido de la Biblia es la mente de Dios. ¿Qué tiene ahí? Nos dice la Biblia que su doctrina es santa. Ahí está. Que sus preceptos tienen autoridad absoluta. Que sus historias son verdad. Que sus decisiones son inmutables, no cambian, no hay un cambio, ¿sí? Ni una milésima de nada, ni un nano de nada, ¿sí? Ni un nano pico, ni nada de eso. Hay un cambio en la mente de Dios. Que su lectura te hace sabio, que debes de creerla para ser salvo. También dice que debes de practicarla para ser santo. Contiene luz para dirigir, alimento para sustentar y consuelo para alentar. La Biblia es el mapa del viajero, la vara del peregrino, la brújula del piloto y la espada del soldado. En la Biblia el cielo es abierto y las puertas del infierno son descubiertas. En la Biblia Cristo es el tema principal. En la Biblia, sí, acuérdate, la Biblia contiene la mente de Dios. Debe llenar la memoria, dominar el corazón y guiar tus pies. Es una mina, la Biblia es una mina de riqueza, salud para el alma y un río de bendiciones. La Biblia les es dada aquí, nos es dada aquí en esta vida, en el planeta que se llama Tierra. ¿Sí? Y la Biblia será abierta en el juicio y seremos juzgados por ella, ya que está establecida para siempre. Ahora, siguiente punto. La Biblia demanda la responsabilidad más elevada, recompensará la labor más grande y condenará a todos los que tomen a la ligera su contenido. Por eso, ahí el título, no tomes a la ligera la palabra de Dios. ¿Sí? Esto lo encontramos en 1 de Tesalonicenses 2:13.
Dice así, perdón. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, perdón, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Eso es otra tarea número 12 ya, ¿verdad? Primera de Corintios 2:13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Sí? Cualquier cosa, cualquier palabra que te diga el humano, tú tienes, ¿sí?, su filtro, que es la Biblia. ¿Sí? Entonces, cuando un hermano lee, medita, estudia, escudriña, ¿sí?, se capacita para dar una clase, para hablarte de la palabra de Dios, no es la palabra de él, es la palabra de Dios en boca del humano. ¿Ok? Pero para no ser engañados necesitamos estudiar las Escrituras, no otro libro, ¿sí?, no una revista, no un devocional, no, la Biblia. La Biblia es suficiente, es autosuficiente. No necesitas algo más, única y exclusivamente la Biblia. En ninguna parte de la Biblia tú vas a encontrar que diga, y si no me entiendes aquí, pues ve y lee este otro libro, ¿sí? Oye, la Biblia es suficiente, es inspirada por el Espíritu Santo, la mente de Dios. Bien, ¿qué pasa cuando lees la Biblia? Fíjate bien, siguiente título. Cuando lees la Biblia pasa todo lo siguiente. Dios te está hablando. ¿Sí? Cuando tú lees la Biblia, Dios te habla. Conoces a Dios. Puedes establecer una relación personal e íntima con Dios. Eres alimentado espiritualmente y te nutres. Te estás nutriendo espiritualmente cuando lees la Biblia. Adquieres fortaleza espiritual cuando lees la Biblia. Fíjate, ¿por qué no leer la Biblia cuando sucede todo eso? ¿Por qué si le dedicamos tiempo a cosas vanas? ¿Y por qué no la Biblia? Si Dios te está hablando, conoces a Dios. Acuérdate que hablamos, no puedes amar a quien no conoces. Es una manera de amar a Dios leyendo la Biblia. Repito, puedes establecer una relación personal con Dios, eres alimentado espiritualmente y te nutres y adquieres fortaleza espiritual. Y no solo eso, mira, también cuando lees la Biblia o cuando lees la Biblia, somos educados en y por su palabra. Moldean nuestro carácter. Puedes distinguir la verdad de las falsas doctrinas. Es decir, evita ser engañado por el hombre. ¿Sí? Evita ser engañado por Satanás. Cuando lees la Biblia, te mantiene alejado del pecado. Te das cuenta, empiezas a conocer esto. No sabía que era pecado. ¿Y qué? Pues le pides a Dios perdón y le pides ayuda a que ya no seguir pecando como lo venías haciendo. ¿Sí? Porque nosotros como cristianos ya no practicamos el pecado, ¿sí? Cuando lees la Biblia te ayuda a combatir las tentaciones. No solo te mantiene alejado del pecado, sino que te ayuda a combatir las tentaciones. Acuérdate, eso lo vimos en el estudio bíblico, cómo Jesús cuando fue tentado, su defensa fue la palabra, su propia palabra. También cuando lees la Biblia, quita tus cargas. Cuando lees la Biblia, guía tus pasos. Cuando lees la Biblia, te trae gozo, ¿sí? Te guía en sabiduría. Cuando lees la Biblia, te da paz. Cuando lees la Biblia, te da confianza. Te regenera espiritualmente. Te limpia tu corazón. Regocija tu corazón. Te da esperanza. Te produce, fíjate, ojo, te produce fe. Te incrementa fe y te edifica en la fe. Fíjense todo lo que hace el libro. ¿Y por qué lo hace? Porque es la mente de Dios. Cuando lees la Biblia, ¿sí? Ok, perdón, creo que me pasé aquí. Te da confianza. Ok, perdón, a ver, ¿dónde a lo mejor aquí me quedé ahí. Te da paz, dijimos. Perdón, me había quedado. Repito. Te da confianza, te regenera, te limpia tu corazón,
te regocija tu corazón. Es que me emocioné, por ejemplo, para hacer la siguiente diapositiva, ¿no? Te produce, incrementa y edifica en la fe, ¿verdad? Siguiente punto. Cuando lees la Biblia, te convierte el alma. Si tú te alejaste, ¿sí? Si alguna vez fuiste a una iglesia y te alejaste por algún motivo u otra circunstancia, te traerá de vuelta a Dios, ¿sí? Cuando lees la Biblia, encuentras el verdadero propósito de tu vida. Cuando lees la Biblia, encuentras el camino a la salvación. Cuando lees la Biblia, te instruye, te da instrucciones de cómo debes vivir, de cómo puedes agradar a Dios. Sí, de eso se trata. Cuando lees la Biblia, te amonesta, te aleja de la ignorancia, te sustenta, te consuela y te infunde esperanza. Ahora sí me pasa, ¿ok? Ahora, cuando lees la Biblia, fíjate bien, limpia tus sendas. Cuando lees la Biblia, te aparta del mal camino. Cuando lees la Biblia, te provee el crecimiento en la gracia. Cuando lees la Biblia, eres bendecido, eres bienaventurado. Cuando lees la Biblia, ¿sí?, te hace un hombre prudente. Cuando lees la Biblia, te hace nacer de nuevo. Cuando lees la Biblia, te transforma, ¿sí? Nos transforma para ser perfectos, ¿sí? Bien, entonces, fíjate bien. Por todo lo anterior que acabamos de ver o de explicar, ¿qué pasa cuando tú lees la Biblia? Surge la siguiente pregunta: ¿por qué es posible que suceda todo lo anterior, toda esa lista? ¿O de dónde sale todo eso, no? O dicho pregunto de otra forma, la misma pregunta, pero de otra forma, o tratando de ser más claro, ¿por qué es posible que al leer la Biblia suceda todo lo anterior? Fíjate bien, te voy a decir por qué. Por las características que tiene la Biblia. Recuerda que para Dios no hay nada imposible, por eso puede suceder todo lo anterior, ¿sí? Lo cual nos da pie para el siguiente título. Fíjate bien. Bien, aquí se me pierde poquito el ratón, ¿verdad? El siguiente título es las características de la Biblia. Sucede todo lo anterior, la lista que te di, por las características, porque es la mente de Dios y las características que te voy a dar. La Biblia, sí, recuerda que la Biblia es la palabra de Dios, es la palabra viva de Dios, es la verdad viva, ¿sí? La Biblia es la palabra de Cristo. La Biblia contiene y revela la mente de Dios. La Biblia es un testimonio de Cristo. La Biblia es la única fuente de vida en ti y en la iglesia. Siguiente. Acuérdense, estamos hablando de por qué sucede aquello. Pues sucede por las características de la Biblia. ¿Qué características tiene? También estas tiene. La Biblia es la máxima autoridad en fe, conducta y práctica. La Biblia es la única base de nuestra creencia. La Biblia es la única regla de fe y conducta que tenemos. La Biblia es única y suficiente fuente de fe y práctica. ¿Sí? La Biblia es nuestra única fuente teológica. La Biblia es suficiente. Fíjense con la siguiente lámina. Cuando les pregunten por qué crees en la Biblia, léanle toda esa lista y díganle lo siguiente: creo en la Biblia, ¿sí? Y sé que tiene el poder de hacer todo eso, porque es la palabra viva de Dios. Díganle que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, complementaria de sí misma, que es la única fuente de conocimiento para ser salvos, que la Biblia es luz, que está viva, que es eficaz, es vida, es única, es justa, sabia, preciosa, más dulce que la miel, vale más que el oro, es
firme, es fiel, perfecta, recta, pura, 7 veces limpia, verdadera, sagrada, santa, poderosa, regenerativa, inmutable, digna de confianza, guía infalible, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, con la cual nos conformamos, porque nos salva, nos llena, nos da vida eterna, nos hace conocer a Dios para amarlo, ¿verdad? Bien, recuerda que la Biblia será la regla para el juicio final, por eso la amamos. Sí, es la palabra de Dios. Ahora voy a darle unas recomendaciones finales sobre la Biblia. Ya estamos a punto de, ¿verdad? Recomendaciones finales. Pídale sabiduría a Dios para entenderla y comprenderla. ¿Sí? Pídele a Dios que le enseñe y le revele su palabra. Léala sin cesar. Escuche la voz de Dios. ¿Sí? Escudriñela desde el amanecer. Estúdiela. Estúdiela y enséñela desde niño. ¿Sí? Bien, medite y reflexione en ella de día y de noche. Créala, obedézcala. Hay que temerle, ¿sí? Deséala, ámala, confía en ella, guárdala en tu corazón. Si amas a Cristo, atesórala en tu corazón. Tenla presente en tu corazón. Esas son recomendaciones que les hago, unas recomendaciones finales sobre la Biblia, sobre todo el estudio bíblico, que la tengas presente en tu corazón, que te dejes guiar por ella, que la Biblia debe ser obedecida antes que al hombre. Debes de permitir que la palabra de Dios abunde en tu vida, que sea el tema principal de tu vida, que sea tu pasión. Pelea por ella, vívela, predícala, practícala. Todo esto para ser sabio, salvo y santo. Hermano, la Biblia es el único libro que cuando lo lees está presente el autor, el cual te ayuda a entenderla. Cuando tú estás leyendo la Biblia, el Espíritu Santo está ahí, ¿sí?, enseñándote para que tú la entiendas. La Biblia es el único libro que cuando tú la lees está presente el autor. ¿No te motiva a leer la Biblia? Saber que está presente el Espíritu Santo ahí, que es Dios mismo. Fíjate bien, aquí estamos en las últimas, ¿no? Por la palabra de Satanás perdimos el paraíso, pero por la palabra de Dios alcanzamos el cielo, ¿verdad? Ahora, finalmente, te digo, cuando te pregunten qué es la Biblia, diles que la Biblia es la palabra viva de Dios, que la Biblia vive, que Dios vive, que Cristo vive, que murió y resucitó por nuestros pecados. Y a manera de conclusión, quiero leerles por última vez en el estudio bíblico, Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Última tarea, hermano. Bueno, hubo dos tareas en el transcurso de la clase. Le puse tarea número 10, pero esa es la tarea número 13. Juan 6, del 68 al 69. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Di lo mismo, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna.
Dile eso a Dios. ¿A quién voy a ir? ¿A quién voy a acudir? Una alma es muy apreciada, ¿sí? No la destruyes con tu actuar, con tu indiferencia, con tu necedad, con tu orgullo. 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, esa es la tarea número... Le puse 10, pero en el transcurso salero es la tarea número 13. Concluyo con lo siguiente. Ahora sí ya concluyo, ¿verdad? Y lo pongo ahí. El siguiente mensaje es para dos tipos de personas que me están escuchando o que en un futuro van a escuchar, ¿sí? Porque para Dios, lo digo, no son dos tipos de personas para mí, son dos tipos de personas para Dios. ¿Por qué? Porque para Dios hay dos tipos de personas, los hijos de Dios y los hijos del diablo, ¿sí? Entonces, por eso ahí va mi mensaje y la forma de despedirme, ¿no? Hermano, esfuérzate, confía, teme, ama a Dios y sé valiente. No hay otro camino. Dios salva. Jesús tiene palabras de vida eterna, y estas palabras están en la Biblia. Por eso te digo que tienes que leer la Biblia. Ahora, a la segunda persona que comenté: inconverso, incrédulo, indeciso, tibio, practicante del pecado. Sí, a ti te estoy hablando. Cree, arrepiéntete, revístete de humildad y mansedumbre, libérate de tu orgullo que no te permite reconocer la soberanía de Dios. ¿Ven? No hay otro camino. Dios salva. Jesús tiene palabras de vida eterna, y esas palabras están en las Escrituras, ¿verdad? Bien, hermanos, con esto no me resta más que decir amén, amén y amén. Dios 3 veces santo es el gran yo soy. Gracias, hermanos, por ayudarme por ver las transmisiones en este momento o en un futuro. Si tuvieron la oportunidad de ver un solo video, pues yo les recomiendo que retomen y vean los videos, pero sobre todo, más que ver mis videos, eso es lo menos importante, es que lean la palabra de Dios. Eso es lo verdaderamente importante. Mi objetivo con todo esto, ¿sí?, es que estimularlos, inculcarles la necesidad, la importancia de leer la palabra de Dios, ¿sí? Esa fue la finalidad, ¿sí? No vivas tu vida apartada de la palabra de Dios, ¿sí? Búscala, ámala, medítala de día y de noche. Bien, hermano, entonces me despido. Voy a terminar el estudio bíblico con una oración. Señor, gracias te doy, Padre, por este estudio bíblico, que me diste la oportunidad de compartir tu palabra. Señor, gracias. Me siento bendecido de poder estudiar tu palabra, de poder compartirla, de que en algún momento, sí, que podamos aprender de ti cada día más y más para poder amarte. No podemos amar a quien no conocemos. Señor, perdona todos nuestros pecados, de los que somos conscientes,
y aún de los que no somos conscientes, pero que a través de la lectura de tu palabra nos vamos a dar cuenta, te vamos a pedir perdón y vamos a pedirte ayuda para que nos ayudes a erradicar ese pecado que tú odias, que tú aborreces, que tu santidad no puede, ¿sí?, tener en su presencia. Señor, perdónanos, ayúdanos a realmente ponnos en nuestro corazón el leer la palabra, en leer tu palabra, porque tu palabra es vida, es tu mente, ¿sí? Señor, ayúdanos a poner por obra todo aquello que aprendimos a través de tu lectura de tus escrituras. Señor, en el nombre del Hijo, del Padre, del Espíritu Santo. Amén. 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 Bien, hermanos, nos vemos, si Dios quiere, en un futuro con otro estudio bíblico, ¿verdad? Nos vemos.